Era una noche oscura y silenciosa. Con solo la luz de la luna iluminando mi camino. Estaba conduciendo de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. La carretera se extendía ante mí como un serpenteante túnel negro, rodeado de árboles altos y sombras que parecían moverse con el viento. La soledad de esa ruta me envolvía y una sensación extraña empezaba a apoderarse de mí. A pesar de que había recorrido esa carretera 1.000.000 de veces, esa noche era diferente. Había un aire pesado, casi pálpable. De repente, vi algo en el borde de la carretera. Era un hombre. Vestido con una chaqueta desgastada y pantalones oscuros. Se movía inquieto, como si estuviera perdido. Mi instinto me decía que debía seguir adelante, pero algo en su expresión me detuvo. Tenía los ojos llenos de desesperación. Y su mirada imploraba ayuda. Me detuve, dudando, mientras la luz de mis faros iluminaba su figura. El hombre se acercó a mi ventana, y a medida que lo hacía, pude ver su rostro más de cerca. Tenía una barba descuidada. Su piel pálida y su cabello desordenado. Por favor, ayúdame, dijo con una voz temblorosa. He estado esperando aquí durante horas. Mi auto se descompuso, y no tengo señal en mi teléfono. Su tono era sincero, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Finalmente, decidí abrir la puerta y dejarlo entrar, a pesar de mi instinto de precaución. No podía ignorar su súplica. Pensé en lo que mi padre siempre decía. Nunca dejes a alguien en la carretera, podría ser tú quien necesite ayuda en el futuro. Así que, con un suspiro profundo, le dije que subiera. Mientras el hombre se acomodaba en el asiento del pasajero, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí se extendía vacía y la sensación de inquietud aumentaba. Comencé a conducir, intentando mantener una conversación casual. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté. Tratando de romper el silencio tenso. Me llamo Javier, respondió, mirando por la ventana. Soy de un pueblo cercano, y estaba de camino a visitar a mi familia. Su voz era monótona. Casi como si estuviera recitando una historia que había contado muchas veces. A medida que avanzábamos, sentí que la atmósfera se tornaba más pesada. Las sombras de los árboles se alargaban y el silencio de la noche parecía intensificarse. Mientras conducía, noté que Javier seguía mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Intenté cambiar de tema, hablando sobre el clima y cómo había sido mi día. Pero él apenas respondía. Su mente parecía estar en otro lugar y eso me inquietaba. La carretera se volvía más solitaria. Y yo me sentía cada vez más ansioso. La sensación de que algo no estaba bien crecía en mi interior. Miré de reojo a Javier y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Había una especie de fijación en sus ojos, como si estuviera observando cada movimiento mío con atención. El aire dentro del auto se hizo denso y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué había decidido recoger a este hombre? ¿Qué estaba haciendo realmente en esa carretera desierta? La incertidumbre y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Con cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de peligro se hacía más intensa. ¿Quién era realmente Javier? ¿Podía confiar en él? Mientras la carretera se alargaba ante nosotros, me di cuenta de que la noche apenas comenzaba y el verdadero terror estaba por llegar a medida que continuaba conduciendo. La tensión dentro del coche aumentaba. Javier parecía perdido en sus propios pensamientos, pero la manera en que sus ojos evaluaban cada movimiento mío me dejaba inquieto. La carretera, que antes parecía familiar, ahora se sentía como un laberinto oscuro y amenazador. El silencio era casi opresivo, roto solo por el sonido del motor y el faro cortando la oscuridad. Decidí intentar una vez más establecer un diálogo. Entonces, Javier, ¿qué haces?, pregunté, tratando de sonar casual. Él giró lentamente la cabeza hacia mí y una sonrisa forzada apareció en su rostro. Soy mecánico, respondió, su voz baja. Trabajo en un taller en un pueblo cercano. Estaba yendo a ver a mi madre. Ah, entiendo, le dije, tratando de conectar.
Siempre es bueno visitar a la familia. No obtuvo respuesta, pero su mirada volvió a la carretera frente a nosotros como si estuviera perdido en pensamientos oscuros. Con cada minuto que pasaba, la carretera parecía extenderse infinitamente. Las sombras de los árboles se proyectaban de manera amenazadora y la sensación de que algo estaba a punto de suceder aumentaba. El reloj del coche marcaba la medianoche. Y me preguntaba si debería haber parado para recoger a Javier. Una voz interna susurraba que debería haber ignorado a ese hombre, pero ya era demasiado tarde. Entonces él rompió el silencio. ¿Sabes? Comenzó, su voz suave. Nunca se sabe lo que puede pasar en una carretera como esta. A veces, las personas desaparecen, sin dejar rastro. La forma en que dijo eso hizo que mi estómago se revolviera. Es verdad, respondí, tratando de mantener la calma. Siempre estoy alerta cuando conduzco de noche. Es curioso, continuó, su tono volviéndose más intenso, como todos creen que están a salvo. Pero la verdad es que hay cosas en la oscuridad que no podemos entender. Su mirada era penetrante y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Empecé a dudar de mi decisión de darle una carona. ¿Quién era realmente este hombre? Mientras hablaba, noté que sus manos se crispaban sobre sus rodillas. A veces, la gente tiene secretos, dijo. Como si estuviera hablando más para sí mismo que para mí. Secretos que pueden costar caro. Quería mudar de asunto, mas a conversa parecía estarse desenrolando en un camino sombrío. Seguindo enfrente, eu disse, tentando tracer un pouco de leveza a grave conversa. O que voce meis gosta de facer no seu tempo libre? Ele hesitou antes de responder. E iso aumentou mina ansiedade. Me gusta explorar lugares abandonados. Disse finalmente, seu olhar fixo na estrada, hay algo emocionante en lo desconocido, en lo que otros temen. Su respuesta me deixou ainda máis desconfortável, e eu me perguntei se ele estaba falando de lugares ou se había un significado máis profundo en súas palabras da tensa ou era palpável. Y a estrada grave frente se extendía como un interminable túnel de incerteza. Algo estaba prestes a acontecer y aún o sabia se estaba preparado para enfrentar o que quer que faz a medida que la conversación avanzaba. Cada palabra de Javier me hacía sentir más incómodo. Su pasión por explorar lugares abandonados despertó algo en mí, pero no era la curiosidad típica. Era un profundo sentido de inquietud. ¿Qué tipo de lugares has explorado? Le pregunté, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Muchos, respondió, su voz llenándose de entusiasmo. Viejas fábricas, hospitales cerrados. Casas que han sido olvidadas por el tiempo. Hay una belleza en lo que otros ven como ruinas. Su mirada se iluminó con un brillo extraño, como si estuviera recordando algo que lo había marcado profundamente. Interesante, dije, aunque en mi interior sentía un nudo, pero no es peligroso. ¿Nunca te has metido en problemas? Javier soltó una risa baja, casi burlona. Los problemas son parte de la aventura. A veces, lo desconocido puede ser aterrador, pero también puede llevar a descubrimientos sorprendentes. Sus palabras me hicieron pensar en la oscuridad que nos rodeaba. La carretera seguía desierta y la luna apenas iluminaba el camino. ¿Tienes alguna historia aterradora de esas exploraciones? Pregunté, tratando de mantener la conversación en un tono ligero. Pero él no parecía dispuesto a seguir ese juego. Las historias son solo eso, historias, dijo con una sonrisa enigmática. Lo que importa es lo que realmente experimentas. Su tono se volvió más serio y de repente sentí que el aire en el coche se volvía más denso. A veces, los lugares abandonados tienen sus propios secretos. Algunos están mejor dejados en el olvido. ¿Te refieres a fantasmas o algo así? Pregunté, intentando reírme, pero mi risa sonó forzada. ¿Qué tipo de secretos crees que pueden haber en esos lugares? Javier me miró fijamente. Y en su mirada había algo que me hizo sentir expuesto. No todos los secretos son sobrenaturales, dijo lentamente.
A veces, hay historias de personas que han desaparecido que nunca salieron de esos lugares. Y el tiempo tiene una forma de ocultar la verdad. Mi mente comenzó a correr. ¿Estaba hablando de desapariciones reales o era solo una anécdota? La atmósfera en el coche se tornaba cada vez más tensa. Y sentí que mi corazón latía con más fuerza. ¿Tú has encontrado a alguien desaparecido? Logré preguntar, mi voz temblando ligeramente. Javier sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A veces, las cosas no son lo que parecen. A veces. La oscuridad guarda más de lo que uno imagina. Su respuesta me hizo sentir que estábamos navegando en aguas profundas y peligrosas, y no podía evitar preguntarme qué estaba realmente detrás de su fachada. La carretera seguía siendo un camino solitario. Y la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder se hacía más intensa. La conversación, que había comenzado como un intento de conocer a un extraño, se transformaba en un intercambio inquietante. Como si Javier estuviera tejiendo una red de secretos que podía atraparme en cualquier momento. Mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de que necesitaba encontrar una manera de salir de esa situación. Mi instinto de sobrevivencia estaba gritando que deber ya me librar de él antes que más tarde de más a medida que continuaba conduciendo. Una inquietante sensación de urgencia se apoderó de mí. Quería cambiar de tema, pero Javier seguía hablando con esa intensidad que me desestabilizaba. Fue entonces cuando noté algo en el asiento del conductor, un periódico arrugado. Sin pensarlo, lo levanté y lo abrí, buscando una distracción. La portada mostraba una gran fotografía de una joven desaparecida. Su rostro era familiar y al instante sentí un escalofrío. Era una noticia que había estado en los titulares semanas antes. Con el corazón acelerado, leí el artículo que hablaba de su misteriosa desaparición en una zona cercana. ¿Has visto?, pregunté en voz alta, incapaz de ocultar mi inquietud. Javier, al notar mi reacción, se inclinó hacia adelante. Sus ojos fijos en la imagen. ¿Te gusta leer sobre historias de desapariciones?, preguntó con un tono que me heló la sangre. No podía leer su expresión. Era como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. No, solo me sorprendió ver esto, respondí, mi voz temblando. Es trágico. Intenté mantener la calma. Pero la atmósfera en el coche se tornó cada vez más pesada. La figura de la joven desaparecida parecía observarnos desde el papel como si estuviera atrapada entre dos mundos. Las desapariciones son fascinantes, continuó Javier, su voz ahora casi un susurro. Cada historia tiene su propio misterio, a veces. Es como si las personas simplemente se desvanecieran en el aire. Su mirada se volvió intensa y sentí que me estaba analizando, buscando algo en mí. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Crees que hay algo más detrás de estas historias? Hay muchas cosas que no entendemos, dijo, sus ojos brillando con una emoción oscura. A veces, las personas eligen desaparecer. Otras veces, son llevadas. Pero hay algo inquietante en las sombras. Algunas personas no están listas para enfrentar lo que encuentran en la oscuridad. Su respuesta me dejó helado. La combinación de su tono y su mirada penetrante me hizo cuestionar si estaba hablando de desapariciones literales o si había un significado más profundo en sus palabras. ¿Tú has estado involucrado en alguna de esas historias?, logré preguntar, sintiendo que el aire en el coche se volvía más denso. Javier sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era inquietante, como si conociera secretos que nadie más debía saber. A veces, uno se encuentra en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O, tal vez, en el lugar correcto, pero con la persona equivocada. Su risa resonó en el interior del coche, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré el periódico nuevamente, y al hacerlo, noté un pequeño recuadro en la esquina inferior que mencionaba más desaparecidos en la misma área. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué hay de todos estos casos? Todos parecen estar conectados, dije, tratando de entender el significado detrás de sus palabras.
Las conexiones son lo que hacen que las historias sean interesantes, respondió Javier, su tono ahora más bajo. Pero a veces es mejor no profundizar demasiado. Hay cosas que están mejor dejadas en el pasado. La advertencia en su voz resonó en mi mente. Y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. La carretera seguía siendo un túnel oscuro, de incertidumbre, y el peso del misterio que nos rodeaba era abrumador. La conversación había tomado un giro siniestro y sentí que estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y cuánto sabía sobre las desapariciones que me rodeaban? El ambiente dentro del coche se tornaba cada vez más inquietante. Javier, que antes parecía inofensivo, ahora se sentía como una sombra en mi espacio. Su interés en las desapariciones y su forma de hablar me dejaban cada vez más tenso. La luz del faro iluminaba su rostro de manera intermitente, creando un juego de luces y sombras que acentuaba la inquietud que sentía mientras seguía conduciendo. Sentí que su mirada se enfocaba intensamente en mí. Era como si estuviera evaluando cada pequeño gesto, cada expresión que cruzaba mi rostro. ¿Tienes miedo?, preguntó de repente, su voz suave como un susurro. La pregunta me sorprendió, y una oleada de frío recorrió mi cuerpo. No, claro que no, respondí, intentando sonar convincente, pero en el fondo sabía que la verdad era otra. Solo me parece extraño hablar de estas cosas. La respuesta no pareció satisfacerlo. Su sonrisa se amplió, pero había algo perturbador en ella. El miedo es natural, continuó, inclinándose un poco hacia mí, es lo que nos mantiene vivos. Pero a veces, el miedo puede ser un compañero peligroso. Puede florecer en la oscuridad y arrastrarte a lugares que nunca imaginaste. Sus palabras resonaban en mi mente, y la idea de que podría haber un significado oculto detrás de ellas me inquietaba. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado en su retórica. ¿Qué tipo de lugares? Los lugares donde la gente desaparece, dijo, su tono volviéndose más grave. No todos los que desaparecen lo hacen por voluntad propia. A veces son llevados a un lugar donde la oscuridad consume todo y los secretos se convierten en sombras. Su mirada se volvió sombría. Y el coche parecía estar envuelto en una aura de maldad. Intenté cambiar de tema, pero cada intento se sentía en vano. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en un lugar así?, pregunté, esperando que su respuesta me sacara de esta espiral descendente. Digamos que he estado cerca, dijo. Su voz casi un susurro. He visto cosas que no puedo explicar, cosas que hacen que la realidad parezca un sueño. Su mirada se desvió de mí, fija en la oscuridad que nos rodeaba. Es fácil perderse en la oscuridad, y una vez que lo haces, es difícil encontrar el camino de regreso. El miedo se apoderó de mí. Sentía que estaba en un precipicio, al borde de un abismo del que no podría escapar. La carretera desierta parecía un laberinto, y la noche se volvía cada vez más opresiva. Javier, ¿por qué estás diciendo esto?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué quieres de mí? Él se volvió hacia mí, y en sus ojos había una chispa de locura. Quiero que entiendas que la oscuridad no siempre es lo que parece, dijo lentamente. A veces. La respuesta está en los lugares donde menos lo esperas. Su risa, que antes era inquietante, ahora se sentía como un eco de advertencia. La sensación de peligro era palpable, y mi instinto de supervivencia gritaba que necesitaba escapar. Cada kilómetro que pasábamos en esa carretera solitaria era un recordatorio de que estaba atrapado con un extraño que parecía conocer secretos que nunca debería haber descubierto. Mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, me pregunté si alguna vez podría salir de esa situación. Así, quizás, Javier era parte de algo mucho más siniestro que había comenzado a desvelarse. La tensión en el coche era casi insostenible. Cada palabra de Javier se sentía como un hilo delgado que me ataba a un destino incierto. La carretera seguía extendiéndose ante nosotros, vacía y oscura. Como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Mi mente giraba en círculos, preguntándome cómo había llegado a esta situación y qué pensaba hacer a continuación.
¿Cuánto falta para llegar a tu casa? Pregunté, tratando de romper la atmósfera opresiva que nos envolvía. La pregunta parecía simple, pero al pronunciarla, sentí que el aire se volvía más denso. Javier sonrió, pero había algo perturbador en su expresión. Estamos cerca, dijo, su voz suave, casi burlona, pero a veces, el destino no es lo que uno espera. Su respuesta me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Cada vez que hablaba, sus palabras parecían estar cargadas de un significado oculto que no lograba comprender del todo. La angustia comenzó a apoderarse de mí. Miré por la ventana, buscando un rayo de esperanza, un lugar donde pudiera detenerme y escapar de su presencia. La carretera seguía siendo un túnel de oscuridad, y la luna apenas iluminaba el camino. ¿Por qué no me cuentas más sobre tu familia? Intenté, buscando un tema más ligero. Mi familia, comenzó Javier, pero su voz se apagó por un momento. No siempre es fácil. A veces, los lazos familiares pueden ser más oscuros de lo que parecen. La forma en que lo dijo me hizo sentir inquieto. ¿Qué secretos escondía sobre su pasado? Mientras seguía conduciendo, sentí que la ansiedad se transformaba en miedo puro. Javier, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres realmente? Pregunté, incapaz de contener la creciente desesperación en mi voz. ¿Por qué elegiste pedirme una carona? Él se volvió hacia mí, y en su mirada había una mezcla de diversión y algo más siniestro. A veces, las personas se cruzan en nuestro camino por una razón, dijo lentamente. Quizás sea el destino, o tal vez solo suerte. Pero hay cosas que uno nunca puede prever. Sintiendo que me estaba hundiendo en su retórica, intenté concentrarme en la carretera. Mi corazón latía con fuerza y cada vez que miraba hacia Javier, sentía que sus ojos me atravesaban. La noche se volvía cada vez más intensa, como si el universo estuviera conspirando contra mí. De repente, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si Javier era uno de esos hombres que desaparecen en las historias? ¿Y si estaba destinado a ser otra víctima en su oscuro juego? La idea me llenó de terror y mi instinto de supervivencia se activó con fuerza. Necesito detenerme, dije, tratando de encontrar una excusa. Tengo que ir a Obaneiro. Era una mentira. Pero sentía que necesitaba una salida, un momento para pensar con claridad. Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. Sin embargo, la forma en que me miró me hizo sentir que ya sabía lo que estaba pensando. Está bien, respondió finalmente. Pero recuerda que no todos los lugares son seguros. Su advertencia resonó en mi mente, y el miedo se apoderó de mí. La carretera continuaba, y con cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder se hacía más intensa. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, y su risa siniestra aún resonaba en mis oídos. ¿Cómo iba a escapar de esta pesadilla? La tensión en el coche se hacía insoportable. Con cada kilómetro que pasábamos, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera presionando contra nosotros. A medida que la ansiedad crecía, busqué una forma de salir de esta situación. Sabía que no podía seguir así y la mentira sobre necesitar parar se volvió una necesidad urgente. Javier, ¿podrías detenerte un momento? Le pedí, tratando de que mi voz sonara firme. Realmente necesito ir al baño. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta, consciente de que mi vida podría depender de eso. Él miró por la ventana, como si estuviera sopesando la decisión. Está bien, dijo finalmente, pero su tono no transmitía confianza. Hay una área de descanso más adelante. Pero recuerda, este lugar no es seguro para todos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que lo dijo me hizo dudar aún más. ¿Qué estaba insinuando? La carretera continuaba desierta y el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, Javier giró el volante y tomó un desvío hacia un camino secundario. La carretera se volvió aún más oscura y solitaria, rodeada de árboles que parecían querer engullirnos. ¿Dónde estamos?
Pregunté, tratando de disimular mi creciente pánico. Un lugar tranquilo, respondió Javier. Su voz casi un susurro. Perfecto para reflexionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Reflexionar. ¿Sobre qué? La idea de detenerme en un lugar tan aislado me llenó de terror. Finalmente, Javier frenó el coche y miró hacia mí. Aquí estamos, dijo, su sonrisa revelando algo siniestro. Tómate tu tiempo. Mientras él hablaba, sentí que la sangre se me helaba. No podía quedarme allí. Necesitaba salir de ese coche. Y rápido voy a dar una vuelta, dije, tentando mantener calma. Solo un momento. Abrí la puerta y salí del coche, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, pero la tranquilidad del exterior solo intensificó mi ansiedad. La oscuridad parecía moverse a mi alrededor y el silencio era abrumador. Mientras caminaba un poco, me di cuenta de que no había ninguna señal de civilización a la vista. Solo el murmullo distante de los árboles y el canto ocasional de un ave nocturna. Miré hacia atrás y vi a Javier observándome desde el coche. Su mirada fija y penetrante. Era como si estuviera esperando que tomara una decisión. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como si alguien se moviera. Entre los árboles, giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Hay alguien ahí? Grité, pero solo el eco de mi propia voz respondió. La sensación de ser observado se intensificó y sabía que debía volver al coche. Regresé rápidamente, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. ¿Todo bien?, preguntó Javier, su voz suave, pero con un tono que me hizo temerlo. Peor. Sí, respondí, tratando de sonar lo más sereno posible, solo necesitaba un poco de aire fresco. Vamos a seguir, dijo, y mientras volvía a entrar en el coche. Sentí que mi mundo se encogía. La idea de que Javier pudiera ser un peligro inminente sea así a más real. Cuando él volvió a encender el motor, una parte de mí sabía que estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. La carretera continuaba desierta y la oscuridad parecía engullirnos. A medida que avanzábamos, sentí que el miedo se apoderaba de mí. Había algo oscuro y peligroso en Javier, algo que iba más allá de su extraño comportamiento. Podría ser que él estuviera detrás de las desapariciones que había leído en el periódico, mientras mi mente giraba en círculos. Supe que debía encontrar una forma de salir de esta pesadilla. Pero el tiempo se agotaba y la carretera se extendía ante nosotros como un interminable túnel de incertidumbre. El motor del coche rugía mientras Javier continuaba conduciendo por la oscura carretera. La tensión en el ambiente era palpable y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Intenté pensar con claridad, pero mi mente estaba llena de imágenes aterradoras. El periódico, la conversación sobre desapariciones y la mirada intensa de Javier. ¿Qué tipo de cosas has encontrado en tus exploraciones?, pregunté, intentando desviar la conversación de los temas oscuros que parecían envolvernos. Pero su respuesta fue inquietante. He encontrado cosas que no deberían estar allí, dijo, su voz baja y grave. Cosas que hacen que la gente desaparezca, a veces. Los lugares tienen un eco de lo que sucedió allí. Sentí que el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. ¿A qué te refieres exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué tipo de cosas? Las historias de aquellos que se fueron, que nunca regresaron. Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las almas quedan atrapadas, respondió, su mirada fija en la carretera. Pero su tono era como un canto hipnótico que me atraía. Algunos lugares parecen tener vida propia y hay quienes buscan esos lugares por una razón. La inquietud creció en mi interior. ¿Y tú? ¿Por qué lo haces?, pregunté, sintiendo que la conversación se volvía más peligrosa. ¿Por qué explorar esos lugares? Porque hay verdades que deben ser descubiertas, dijo. Su voz ahora casi un susurro. Algunas personas simplemente no están listas para enfrentar lo que encuentran. Pero yo tengo una curiosidad insaciable. Su sonrisa era fría y el miedo se apoderó de mí. ¿Y qué hay de las personas que desaparecen?,
Pregunté, mi voz temblando. ¿Qué les sucede? Javier se giró hacia mí y en sus ojos había una chispa de locura. A veces deciden dejarlo todo atrás. Otras veces son llevadas a un lugar donde ya no pueden regresar. Pero hay una delgada línea entre la curiosidad y la locura. Su risa resonó en el coche, un eco que hacía que mi piel se erizara. ¿Estás diciendo que podrías ser responsable de eso? Pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Estás involucrado en estas desapariciones? Responsable es una palabra fuerte, dijo, su tono burlón. Digamos que he visto cosas que otros no han visto. Algunas personas simplemente no están preparadas para la verdad, y aquellos que buscan respuestas a veces encuentran más de lo que esperaban. La carretera continuaba su curso y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Javier. Esto no es un juego, dije con urgencia. No estoy interesado en lo que has visto. Solo quiero llegar a casa. Mi corazón latía con fuerza y sentía que cada palabra que decía podía ser un paso hacia mi propia desaparición. ¿A casa? Repitió, su voz suave, casi melódica. ¿Y qué es realmente el hogar? A veces. El hogar puede ser un lugar mucho más oscuro de lo que uno imagina. La forma en que lo dijo me hizo sentir que estaba siendo arrastrado hacia un abismo, del que no podría escapar. La carretera se volvía cada vez más solitaria. Y el miedo se apoderaba de mí. La idea de que Javier pudiera ser parte de algo más grande y más siniestro que lo que había imaginado comenzó a formarse en mi mente. Cada palabra que decía parecía llevar un peso oculto y cada vez que me miraba sentía que estaba siendo evaluado. ¿Por qué no me dejas salir? Pregunté, sintiéndome desesperado. Solo quiero irme. No quiero seguir en este viaje, porque no has llegado a donde necesitas estar. Respondió, su sonrisa siniestra iluminándose en la oscuridad. A veces, el viaje es más importante que el destino. Y tú estás destinado a descubrirlo. La desesperación se apoderó de mí, mientras la carretera se extendía hacia la oscuridad. Mi destino estaba en manos de un hombre que parecía conocer secretos que jamás debería haber descubierto. ¿Podría encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde?